Seguimos hablando de inclusión y de diversidad y en este caso con un panel de lujo. Nos acompaña Valentina Briones, que es Social Innovation Analyst de Incluyeme.com. Hola Valentina, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bien. Silvina Alonso, que es especialista en inclusión laboral. Hola Silvina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y Marcos Lanuch, que es director ejecutivo de Cascos Verdes. Hola Marcos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de un tema que realmente hoy es bueno que esté en agenda, ¿no? Que celebramos que esté en agenda. Pero cuéntenme un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad y de inclusión. Si querés empezar, Silvina. ¿Comienzo? Bien, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos, gracias por trabajar, por poner sobre la mesa este tema que de a poquito se va visibilizando en la sociedad, ¿no? Me voy a poner un poco teórica y traigo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país adhiere, le da fuerza de ley a través de la ley 26.378, le da jerarquía constitucional. Y lo que nos dice es que la discapacidad es construcción social. Es decir, siempre digo, somos el problema y somos la solución, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que se construye a través de la relación de una persona que tiene una limitación real, ¿sí? Motriz, intelectual, sensorial, visceral, que cuando se encuentra con una barrera en el entorno no puede participar en una actividad que sea importante para su vida. Por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo que esté en un primer piso, persona usuaria de silla de ruedas, y que haya una escalera, que el ascensor no funcione, que sea de medidas reducidas. Bueno, eso es la discapacidad. Esa es la más notoria quizás, ¿no? Exacto, sí. O de repente me pasó llegar a algún edificio muy moderno en el barrio de Barracas y de repente dar una capacitación en un piso octavo. Una capacitación porque iba a empezar a trabajar una persona con discapacidad intelectual. Y cuando llego, yo quería apretar 8, ¿no? En el ascensor. 8 y listo, subir. La cuestión es que había que poner todo un código. Y dije, esto no es accesible. Entonces, una persona que de repente tiene una discapacidad intelectual, o en mi caso, que no la tengo, pero digo, yo necesité apoyo para que alguien me enseñara cómo usar ese tablero. Entonces, lo bueno que nos trae la convención es que más de la mitad de las personas que participaron en el contenido de esa convención son personas con discapacidad. Eso. Entonces, y de ahí viene el lema, el nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hablar nosotros de las necesidades que tiene una persona con discapacidad si no estamos en sus zapatos? Claro. Así que, para cerrar, somos el problema, pero somos la solución. Si no hay barreras, no se construye la situación de discapacidad. Valentina, contanos primero brevemente qué es Incluyeme.com y un poco, bueno, te invito a sumarte a esta pregunta. Gracias. Bueno, Incluyeme.com es una organización social, una empresa social que trabaja desde 2013 por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad en toda Latinoamérica. Tenemos presencia en 14 países de la región y nosotros trabajamos con todos los tipos de discapacidad. Somos de las pocas organizaciones que abarcan todos los tipos de discapacidad. Claro, generalmente que se especializan en alguna. Exactamente. Nosotros tratamos de trabajar con todos desde distintas iniciativas, acompañando a esas personas con discapacidad a potenciar su empleabilidad, pero además acompañando a empresas a que generen sus programas integrales de diversidad y de inclusión en sus compañías, ¿no? Un poco ahí, nada, adhiero a esto que contaba Silvina recién, pero también sumar a esta definición de discapacidad que un poco desde esta definición nueva que surge en 2006 en esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a partir de esa definición un poco soltamos el modelo médico que era el anterior y empezamos a... el modelo médico buscaba como curar o rehabilitar a las personas con discapacidad de alguna manera y que sean ellas las que tienen que adaptarse de alguna forma a la sociedad. Wow. Y ahora, desde esta definición, como contaba un poco Silvina, este nuevo paradigma social pone el foco en la sociedad como la responsable de habilitar esos accesos y esas oportunidades para las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, ese cambio, digo, ¿no? Totalmente. O sea... Totalmente. Así que, nada, un poco aporto eso a esta definición también. Y también, nada, que cuando hablamos de discapacidad o de personas con discapacidad estamos hablando de personas, ¿no? No de una etiqueta, sino que hay una persona más allá de su condición. Y por eso creo que también es importante mirar a la discapacidad desde un enfoque que sea interseccional, ¿no? Que tengamos en cuenta no solamente los distintos tipos de discapacidad que requieren diferentes cosas, sino también... que las personas con discapacidad también pueden ser
mujeres con discapacidad, pueden ser personas migrantes con discapacidad, pueden ser personas con discapacidad que vienen de un ambiente socioeconómico vulnerable. Entonces, también esto de pensar las barreras que un poco introdujo ahí Silvia el concepto, también es importante mirarlo desde esta perspectiva que nos hace pensar que a veces se suman esas barreras, ¿no? Se multiplican. O sea, tenés barreras por ser persona con discapacidad, por ser mujer, por ser migrante y demás, y todo eso hace un todo. Marcos, un poco lo mismo. Hacenos una pequeña introducción de qué es Cascos Verdes y un poco cómo ves esta temática o cómo la trabajan. Bueno, Cascos Verdes es una asociación civil que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad intelectual, lo que hablaba hace un rato es específico, más lo nuestro, a través de la educación ambiental. Nosotros lo que hacemos es, con un programa de educación ambiental, los insertamos en el mundo universitario, porque lo que está pasando a raíz de la convención y de distintas leyes que están apareciendo es que las personas con discapacidad pueden ingresar a un jardín, pueden ingresar a una primaria, ya están terminando la secundaria con títulos habilitantes, pero todavía no hay una oferta ni laboral ni de estudios, o sea, grande a nivel universitario. Claro. Entonces nosotros en 2007 tratamos de ingresar, de introducirlos en este mundo universitario y que puedan tener la misma experiencia que tiene cualquier persona que pueda ir, que accede a la universidad. Hoy, por ejemplo, ¿con cuántas personas están trabajando? Hoy tenemos 150 estudiantes. Wow. 130 en realidad. Algunos fueron abandonando el proceso. Entonces, es como que no solamente nos quedamos con esto de la educación, sino que también una vez que de darles educación ambiental, les damos herramientas para que se puedan desarrollar. Por ahí estoy adelantando un poco la charla, pero se pueden desarrollar a tener una vida plena, a poder ser protagonistas de su propia vida. Porque lo que decían recién las chicas es esto, la discapacidad es una característica de una persona que aparece cuando hay una barrera de la sociedad. Claro. Porque ella bien lo dijo, ella subió un ascensor y no pudo hacer nada en el ascensor. Entonces, hasta ese momento no esa persona no tenía una discapacidad. Apareció la barrera y dijo, bueno, acá yo tengo un impedimento para tener un acceso a un lugar. Entonces, nosotros tratamos de buscar eso, que haya que sean protagonistas de su vida. Entonces, no solamente le damos una educación ambiental, sino que les damos herramientas para que sean autónomos, claro, que tengan autodeterminación. Como que quizás hay personas que necesitan más de codificación que otras, ¿no? O sea, distintos apoyos. Exacto, porque digo, nada, con lo que dijeron me vino también a la cabeza un poco lo de la tecnología. O sea, que puede ser una limitante, pero también puede ser un habilitador, ¿no es cierto? Contanos un poco. De hecho, eso lo observamos en la pandemia. Seguramente a ustedes les pasó exactamente lo mismo, ¿no? En pandemia, particularmente desde mi lugar, yo coordino el programa de inclusión laboral de personas con síndrome con discapacidad intelectual en ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Y en época de pandemia nos pasó que estábamos dando un curso de herramientas básicas para el empleo. ¿Y qué sucedió? Bueno, ¿hay que suspender el curso? No. Hay que modificarlo, hay que transformarlo a la virtualidad. Y ahí nos encontramos con que muchas personas con síndrome de Down particularmente no sabían ni siquiera cómo encender su compu, no sabían enchufarla, pero eso significaba que no les habían dado la oportunidad de aprender. A muy poquito tiempo, yo creo que a la tercera vez que nos conectamos para el curso, era un antes y un después. Y eso dejó en claro de que, primero, que la tecnología debería estar en todos lados, lamentablemente no es así, y esto que observamos nosotros, ustedes lo deben haber observado, y la OIT con mucha fuerza lo dejó también por escrito, que es una dificultad que debería estar en manos de todas las personas, que no debería ser una dificultad el acceso a la tecnología, ¿no? Debería ser una oportunidad. Así que para ir cerrando la idea es, en la pandemia nos dimos cuenta desde ASDRA particularmente que se trata de creer en las personas, claro, ¿sí? Darle los apoyos que necesite y las oportunidades. Muchas veces también necesitan soporte las familias, ¿no? Sí, digo, para hablar en la pandemia, ¿no? Un poco más todavía. Pero digo, esto de creer en las personas, digo, a veces hasta los mismos padres nos cuesta soltarlos estoy hablando de chicos, pero porque es lo que me viene a la cabeza, ¿no? Pero es así. Y ayer una mamá, trayendo lo maravilloso que trae la universidad, ya la posibilidad de poder trasladarte a la universidad. Ayer una mamá me dijo, madre de una mujer de 38 años con síndrome de Down,
que por primera vez se animó a dejar a su hija ir a la universidad. Es más un miedo también de, Sí, claro. de los padres. Sí. Y casos como como a la mesa, nada, creo que trascendió por el estilo. ¿Ayuda mucho a visibilizar esto, Marcos? Sí, yo creo que todos los casos de éxito ayudan a visibilizar y ayudan a mostrar que las personas con discapacidad, sea la discapacidad que sea, también pueden hacer cosas. Entonces, lo que decía, tenemos que darles la oportunidad para que con los apoyos necesarios, ver cómo se pueden desarrollar y ver que lo pueden lograr. Claro. En la misma pandemia nosotros nos pasaba que decíamos, ¿qué vamos a hacer este año? Tenemos 100, 130, no sé cuánto teníamos ese año, personas cursando y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a...? Y eran todos miedos nuestros, porque en el momento que se los empezás a explicar, en el momento que le das la oportunidad, y después nos dimos cuenta que por ahí un montón de personas necesitamos que nos empiecen a explicar cómo usar Zoom. Exacto. Entonces, sí, empezar a ver que son por ahí prejuicios o barreras no tan visibles que tenemos todos. Entonces, volvemos a lo mismo, es derribar esas barreras, es tratar de dar la oportunidad y los apoyos para que estas personas puedan hacerlo. Y a la mesa, por suerte, fue un caso totalmente de éxito que demostró que se puede hacer y tuve la oportunidad de ir y es increíble el trabajo que hay adentro. Entonces, Claro. si ellos pudieron, ¿por qué no se puede hacer en otros lugares? Es como que también hay que tener ganas, hay que concientizar, hay que especializar, hay que estudiar un poco si no sabes nada de discapacidad. Claro, Es por cuestión supuesto. de levantar la mano, lo que hablabas hace un rato. Buscar y ahí esos también- Hacer aliados. sinergia, exactamente. Sí. No, y ahí también, con esto que estábamos hablando y sobre todo también lo que trajiste vos de los padres de las personas con discapacidad, también creo que un dato súper relevante es entender que hay una investigación que salió de Valuable 500 que lo que dice es que el 80% de las discapacidades es adquirida entre los 18 y los 64 años, o sea, en etapa plenamente productiva y profesional, ¿no? Entonces es una población... de adultos con discapacidad y que además trae este dato de que la mayoría de la discapacidad no es congénita, es decir, que no es de nacimiento. Es adquirida. Es adquirida por o enfermedades o accidentes o factores múltiples, pero creo que eso trae a la mesa la importancia, ¿no?, de concientizar y de visibilizar que estamos hablando de adultos con discapacidad, que no estamos exentos de que nos pueda pasar a nosotros o a alguien que conozcamos y la necesidad que hay que traer hacia el sector educativo y laboral, ¿no?, sobre cómo derribar esas barreras. Eso te quería preguntar justamente, mira, la pregunta era así, ¿cómo se derriban las barreras del sector privado, de las empresas? Porque, digo, hoy por hoy el tema ya está en agenda, las empresas están con ganas de hacer algo, pero con las ganas solos creo que no basta, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se trabaja con las empresas? Sí, nosotros en Inclusión trabajamos desde una metodología o desde un modelo de inclusión en donde ponemos en el centro a la cultura en diversidad o discapacidad, le decimos nosotros discapacidad, equidad e inclusión. Obviamente, como estaba contando antes, mirando a la discapacidad desde una perspectiva interseccional, pero que poniendo a esa cultura en el centro, un poco lo que hacemos es tratar de medir en qué punto o en qué nivel de inclusión de personas con discapacidad está la empresa, contemplando aspectos que vienen alrededor como la accesibilidad, la comunicación, el marketing, el empleo inclusivo y el vínculo con la comunidad, ¿no? Claro. Entonces, eso nos da, tratar de medir en qué nivel de inclusión está una empresa en todos esos factores o en todos esos aspectos, nos permite tener una mirada un poco más 360 de realmente en qué punto en el camino hacia la inclusión está esa compañía, cuáles son las acciones que son prioritarias para empezar a tomar y para empezar a implementar y armar una estrategia en donde podamos incluir a personas con discapacidad con éxito en una empresa, éxito siendo que esa persona se sienta cómoda, tranquila, segura, integrada en el espacio de trabajo al que está ingresando, ¿no? Silvina, vos contaste que trabajás justamente también con un programa con gente con síndrome. ¿Cómo es ese trabajo? Desde lo metodológico, primero, el trabajo articulado en red, que es un poco lo que decíamos recién, ¿no? La articulación entre el ámbito público, privado y el tercer sector es clave para poder alcanzar estos objetivos, ¿no? Y que no lo digo yo, sino que lo dicen las Naciones Unidas. Perdón, hay un paréntesis, porque la regulación es fundamental y ¿el cupo está bueno o está malo?
En verdad, hay un cupo obligatorio en el sector público, no en el sector privado. Pero de todas maneras, a ver, del porcentaje de personas con discapacidad en nuestro país, ¿sí? Que es el 12,1%, el 64% está inactivo. Del porcentaje que está activo, sí, y de ese 64% inactivo, el 70% son personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Y quieren trabajar, o sea... No todas, pero sí, algunas quieren trabajar. Que de hecho hace poquito leí un informe de España muy interesante que dice que el gran porcentaje de la gente con discapacidad intelectual en España no trabaja porque no quiere. No sé qué tal. Claro, bueno, tiene que ver con todo. No, y tiene que ver con todo lo que decíamos de la educación. O sea, Sí, ¿viste? Porque si te educan, no podés, o Sí, sea, sí. también es como. Pero bueno, Ahí para traer la contracara y un punto un poco más optimista, hablando de discapacidad en general, en Latinoamérica, casi el 90% de las personas con discapacidad quiere seguir formándose. Claro. Este dato lo sacamos nosotros de la encuesta latinoamericana por las personas con discapacidad que la lanzamos nosotros desde Inclúyeme en 2022. Los invito a buscarla, es muy interesante, se llama El ADIS y tiene información muy valiosa, pero bueno, eso es más general de personas con discapacidad en general, pero es un porcentaje muy alto de personas que quieren seguir estudiando y el 70% quiere conseguir un empleo, ¿no? Entonces, para darle la contracara a ese informe. pero bueno, tiene muchas variables, Sí, ¿no? sí, obvio. Volviendo a tu pregunta, de la cantidad de gente que está activa, un alto porcentaje está desempeñándose en el sector privado, no en el público que tiene el cupo obligatorio. ¿Sí? Entonces, y la realidad es que el ámbito privado, desde mi experiencia, quiere incorporar gente con discapacidad o bien tener proveedores inclusivos, tener distintas acciones de voluntariado corporativo, webinario, workshop, participar como personas voluntarias, pero usualmente la barrera principal es el temor a los desconocidos. Una vez que uno presenta el tema y convive, creo que es la mejor manera de derribar todos esos miedos, conviviendo. Claro. En el caso de ustedes, Marcos, ¿cómo? Porque, bueno, obviamente trabajan con empresas, o sea, si no, ninguna ONG subsiste. ¿Cómo? Y además que el fin en sí mismo es lograr que esos jóvenes, bueno, jóvenes digo yo, pero pueden ser, se inserten, ¿no? en el mundo laboral. ¿Cómo lo manejan? Claro, nosotros tenemos dos formas de insertarlos. A los educadores ambientales, como te decía, los volvemos una vez que se reciben, los volvemos a contratar para que sean ellos quienes van a las empresas a llevar las capacitaciones, a acompañarlos. O sea, los educadores ambientales son quienes lideran todas las acciones que hacemos con empresas. Bueno. Y sobre todo las capacitaciones o las auditorías ambientales que hacemos en las empresas, que ahí es como una primera sensibilización, como hablabas recién, para que la empresa diga, bueno, o sea, claro, la persona con discapacidad intelectual, visible o no, porque nosotros no, o sea, el síndrome de Down por ahí lo vemos todos, pero hay otras discapacidades intelectuales que no se ven y entran y empiezan a hablar y ahí se empiezan a dar cuenta y empiezan solos los colaboradores de las empresas a derribar sus mitos, sus barreras. Sí. Y ahí es como que por ahí la empresa misma empieza a decir, bueno, me gustaría hacer un programa de inclusión. Pero ahí es como decíamos nosotros, el programa de inclusión que hacemos nosotros es, te acompañamos a vos como empresa, pero es un empleo con apoyo, no es que... Claro. Porque tampoco es voy a llenar un cupo, voy a contratar a una persona con discapacidad, Bueno, lo voy a sentar claro, y vemos qué pasa. Es eso, y después no hay inclusión. Exactamente, no hay inclusión porque la persona no tiene tareas, no sabe qué hacer, el equipo de trabajo no lo incluye. No saben tampoco cómo tratarlo, porque tampoco está mal decir no sé cómo tratarlo, Exacto. pero sí quiero aprender, ¿no? Un poco lo que decíamos. Por eso déjame contarte que hay una metodología, que es empleo con apoyo, que lo que hacemos es analizar el puesto de trabajo, entender los requerimientos motrices, cognitivos, ambientales, sociales, buscar a las personas candidatas, presentarlas a las entrevistas, darles sugerencias a ambas partes para que la entrevista sea accesible o respetuosa, capacitar al entorno laboral y luego la incorporación mediada por apoyos, es decir, haciendo un seguimiento presencial y remoto y se va retirando ese apoyo técnico. Haciéndolo así... ¿Y hay casos de éxito? Sí, desde ASDRA particularmente 561 incorporaciones a través ¿Empresas privadas? No, ambas. A todos. La mayoría sí, ámbito privado, sí. ¿Y notás que hay más demanda también? ¿O es un trabajo que cuesta? No, bueno, este año mejoró en relación al año pasado, pero también va tiene que ver un variando. poco con el contexto Exacto. Argentina, digamos, ¿no? Sí, O sea, sí. sí, es así.
es así. Y sí hay que trabajar mucho en la sensibilización todavía, en concientizar y en identificar las necesidades reales, para que no sea un como sí, tal como decías vos, ¿no? Sí, que no sea un checklist tipo, Tal cual. tengo equipo diverso, no, o sea, no tiene sentido. No. Valentina, y ustedes trabajan en varios países de la región. Sí. ¿Cómo ven Argentina, digamos? O sea, ¿cuáles son los desafíos que hay por delante? Bueno, nosotros trabajamos, como te decía, en 14 países de toda la región. Nosotros, en Argentina tenemos varias compañías que trabajan con nosotros y en realidad la sugerencia siempre es la misma para todas las empresas con las que trabajamos en los distintos países, ¿no? El objetivo siempre es potenciar la empleabilidad de las personas con discapacidad, tratar de eliminar esas barreras que veníamos hablando, pero por sobre todas las cosas, naturalizar a la discapacidad, sacarle como ese tabú, ese miedo que hay sobre el tema y fundamentalmente es muy importante arrancar por la concientización, por la capacitación a todas las personas de las compañías para poder fomentar la inclusión desde adentro de las empresas, en todos los niveles de la compañía, también sobre todo de la alta dirección, digamos, para tener tomadores de decisiones que estén involucrados con la temática. Creo que hay varias oportunidades, recién la escuchaba a Anto en el panel anterior. Las empresas creo que tienen lindas oportunidades de no solamente de ser la voz de esa concientización y traer la temática y visibilizarla, sino que también de empezar a pensar en productos, en servicios que resuelvan o que traigan solución a esta población, ¿no? Recién, o sea, creo que no lo llegamos a conversar, pero en Latinoamérica hay 85 millones de personas con discapacidad. O sea, es un 15% de la población según una investigación del Banco Mundial que hicieron en 2020. Y a nivel mundial es el 16% de la población. Es casi el tamaño de China. O sea, es una población muy grande que no está pudiendo acceder a productos y a servicios. Es un negocio grande que se está yendo también. Entonces creo que en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo las empresas tienen esa oportunidad y además también la oportunidad de poder extender una cultura inclusiva hacia toda la cadena de valor, ¿no? Claro. De Bueno, un poder poco ahí, multiplicar ese impacto. ahí, Marcos, en algunos casos ustedes funcionan como proveedores de empresas. Claro, nosotros sí. O sea, Nosotros lo que hacemos con las empresas son acciones, alianzas, donde le llevamos todo lo que es Claro. concientización, pero lo llevamos. Hay un tutor, pero lo que lleva adelante la acción son personas Eso, con discapacidad. claro. En ese sentido, sí, siempre buscamos, sean capacitaciones, sean auditorías ambientales, sea voluntariados corporativos, que también lo decíamos, y también hay uno que es muy enriquecedor, que es el voluntariado educativo, en donde ahí se involucran los estudiantes de los últimos años y los colaboradores de la empresa. Entonces, los estudiantes les dan capacitaciones ambientales, pero reciben de las personas, de los colaboradores de la empresa, una capacitación en cómo armar un currículum, cómo tener una entrevista. eso, claro, eso. Se genera una ida y vuelta que rompe muchas barreras. Obviamente, primero teniendo nosotros una charla con los colaboradores, diciéndole qué mitos tienen, qué tenemos que derribar Claro. y cómo tratarlo, que hablás del 100, como para que sea algo respetuoso y un ambiente cuidado, pero es esto, es empezar a concientizar a toda la sociedad, siempre con el foco en la persona para mí. Y generalmente, ¿cuál es el feedback que tienen? O sea, ¿es positivo? Siempre es positivo, todas nuestras acciones positivas y lo mismo porque siempre que terminamos le damos un formulario para que nos respondan, para ver qué mejorar y muchas veces como que nos piden más cosas. Nosotros arrancábamos con 3 capacitaciones, 3 temáticas distintas y a raíz de empresas que nos piden cosas nuevas dijimos, bueno, vamos con una nueva e inventamos. Tenemos una referente ambiental que dijo, bueno, creemos una capacitación que sea temática de contaminación digital. Está buenísimo. Y dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque los educadores que ya se recibieron no tuvieron esa parte en la Exacto. formación. Y bueno, que vengan a la oficina, los formamos en esto y salen a la cancha y van y hablan de cosas que, encima Bueno. contaminación digital, son temas que por ahí, los que estamos acá, que estamos hablando de contaminación No digital, tenemos ni idea. y ellos van y te enseñan y te muestran y es esto, se dan cuenta que todo lo que creían de la discapacidad era un mito. Total. O eran barreras por no tener contacto, por no haber tenido nunca en la vida contacto. Son barreras con nadie. nuestras, digamos, del que no tiene la Actitudinales. discapacidad, ¿no? O por venir, como decía recién, de un modelo antiguo, de un modelo médico. La discapacidad es una enfermedad que hay que curarlo, hay que rehabilitarlo. Si vos tenés un ambiente donde no hay barreras,
no vas a tener que hablar de una inclusión, porque va a ser todo un ambiente cuidado para todo el mundo. Bueno, nosotros siempre decimos que trabajamos y que existimos por algún día dejar de existir, ¿no? O sea, el día que eso pase, nosotros vamos a tener que conseguir otro trabajo, vamos a tener que ver qué hacer con nuestra vocación. Pero un poco hablamos de eso porque no, a veces nos parece loco que sea nuestro trabajo tratar de naturalizar algo que es tan natural, ¿no? Como Igual la diversidad. Cómo se evolucionó en esa naturalización también hay Totalmente. que recalcar, porque nada, y había gente que se escondía, digamos, a sus hijos con alguna discapacidad. Digo, hoy por hoy pueden estar trabajando, ¿no? Sí, Totalmente. digo, sigue pasando en el interior de nuestro país, siguen existiendo esas Sí, realidades, es verdad. pero cada vez menos. Sí, sí. Celebramos este cambio entonces y vamos por eso, para que no tengan trabajo, para que se tengan que reconvertir. Muchísimas gracias a los tres por compartir esta charla con nosotros. Muchas gracias por el Gracias. espacio. Y ustedes quédense del otro lado porque vamos a seguir hablando de diversidad, pero en este caso de cultura étnica.